yo empecé, como yo creo que como todos los seres humanos empezamos todo con una búsqueda. Yo andaba buscando algo que me generara ingresos. Recuerdo que todo digamos, el activante final para ya ser escultor o decidir que quería ser escultor, aunque ya antes había escrito música y tenía mucha afinidad con el arte, pero imagínese usted, vamos a pintar una pequeña acuarela de un chiquito, de un muchachito, de un hogar disfuncional completamente, un papá que había pasado una etapa de alcoholismo muy dura, muy difícil. Imagínese los niveles de pobreza ya de una familia pobre con un papá con un periodo largo de alcoholismo, es más complicado todavía. Yo había empezado la producción de muebles y mueblecitos así como baratos para la gente. Y yo decía que con eso yo podría, y la verdad que sí me empezó a ir un poquito bien y me saqué una plata en el banco cuando los bancos financiaban a los soñadores y ahora no. Y recuerdo que compré un taller completo con su sierra, con hasta martillos traía y un señor ya muy mayor que se retiraba de la ebanistería me lo vendió y me lo vendió en 150.000 colones y el Banco Crédito Agrícola de Cartago me los prestó. Fue muy bonito porque ellos le daban a uno 6 meses de gracia sin intereses y sin pago, fíjate. Bueno, yo recuerdo que en esos 6 meses yo me acomodé también y ya mis vecinos me compraban mis cositas y vieras que dije yo, bueno, qué bien, yo en menos de un año voy a pagar ese dinero porque se vendía mucho. Pues fíjate que yo hice mi primer pago al sexto mes y al séptimo mes me robaron todo, me robaron absolutamente, todo, me dejaron en la calle y entonces fue como que intenté alzar vuelo en esa dirección y vino alguien y me cortó las alas o vino alguien y me mató la vaca y entonces digo ya rayos, ¿y ahora qué? Estamos empezando de cero otra vez. Bueno, yo me sentía muy mal y mi hermano mayor me dijo que en Cartago, en lo que antes se conocía como la Casa de la Cultura, que estaba ahí como llegando al hogar de ancianos, en el Carmen, que ahí estaban dando un curso de talla artesanal en muebles de manera gratuita y dije yo, bueno, de ahí, ¿qué queda? Y entonces yo me vine, era un curso de 700 horas y el profesor muy, muy, muy bondadoso me dio el chance de que yo pudiera hacer dos trabajos, uno para pagar la cuenta que debía, si era lo suficiente rápidamente rápido, y otro para presentarlo a Lina como proyecto, ¿verdad? Porque había que graduarse y todo. Y recuerdo que él me ayudaba con eso y él me regalaba la maderita y muy buena persona. Pero él fue el responsable de cambiarme la visión, porque, bueno, ya yo decía, puñica, ya estoy pagándole al banco, ya tengo un ingreso, me voy a hacer artesano, probablemente voy a ser un tallista, no sé. Pues fíjate que un día en la tarde el profesor dijo, bueno muchachos, siempre nos quedamos una hora y media más de la clase, porque era muy bonito. Y ese día dijo, hoy me voy así a la hora exacta, porque tengo que ir a terminar una escultura. Esa palabra en ese momento me dio vuelta en la cabeza, como con un montón de chispitas azules y de todos los colores. Y fue como si fuera la primera vez que yo hubiera escuchado ese nombre, escultura. Y yo me interesé, entonces le pregunté al profesor que dónde estaba haciendo la escultura y qué escultura estaba haciendo. Y él me dice, mira, es un campesinito, ¿quieres verlo? Ya fuimos a donde él estaba. Fíjate que tenía un campesinito y lo que, bueno, ahora yo sé por trabajo y todo, la cara se compone, como todo el cuerpo, se compone por ejes, que son los que le dan la forma y el aplome a la figura. Pues yo le hice ver al profesor que los ojos del personaje, que era un campesinito, estaban totalmente caídos del lado, ¿verdad? De un eje estaba torcido, no con esas palabras. Y entonces el profesor me dijo, mira Fabio, sí, mira, vieras cómo he batallado y no he podido enderezar, no he podido enderezar ese ojo, no se me cayó y no sé cómo. La cosa es que me dice, oiga, pero todo el mundo ha visto esta escultura y todo el mundo solo dulce me echa. Dice, el único que ha criticado la obra de manera inteligente ha sido usted. Y si usted sabe algo de escultura, le dijo, no, profe, no, nada, pero no sé, siento que esto me gusta mucho. Dice, vea, usted tiene talento
Y fíjate que me lo creí. Ya hoy, 37 años después, le debo a ese evento, que fue un evento cotidiano, el haber decidido ser escultor el resto de mi vida, pese al montón de tropiezos que he tenido, económicos, emocionales, rechazos. Recuerdo que la primera escultura que hice y la fui a ofrecer a una galería, me dice la galerista, oiga, ¿a usted no le da vergüenza ofrecer eso? Qué gracia. Claro, en ese momento no me hizo gracia. A ese pequeño momento, digamos, a ese instante que era un cotidiano, que para cualquier otra persona hubiera pasado inadvertida, para mí fue la marca que me llevó a ser escultor. Yo creo que es una pregunta muy, muy, muy inteligente y es una pregunta muy, muy definitiva también. Yo me crié en un lugar donde primero que todo era una zona ganadera, digamos, de leche. Y poco a poco se fue dando un cambio en esa zona que fue hacia la agricultura. Y mi papá fue uno de esos protagonistas de cambio. Y pues obviamente ya yo no veía las cosas como las veía todo el mundo. Inclusive yo escribí una canción para mi papá que se llama Labriego, que la canté hace algunos, déjame ver, hace como un año se la canté hace un año justamente, se la canté a don José León Sánchez, que es un gran escritor, que fue invitado a un evento y él en privado me dijo, Fabio, esos no son canciones, esos son poemas. Viniendo de una eminencia como él, yo creo que es muy relevante, digamos, el punto de vista para mí y para cualquier persona. Estamos hablando de un premio Nelson Mandela, que es un premio a nivel mundial. No creo que esas personas así sirvan para sobarle la chaqueta a nadie. Dicen lo que es y punto. Bueno, yo escribí esa canción que viene a responder mucho digamos, la inspiración del por qué hacer escultura y qué tipo de escultura. Fíjate que yo recuerdo a mi papá, en esa zona llovía mucho y era muy frío, pero éramos una familia muy pobre, entonces mi papá se iba a trabajar envuelto en plásticos, ¿verdad? Debajo del plástico se ponía un saco gangoche y sobre el saco gangoche se ponía plástico. Y aquello era un neblinero que no se veía más de 50 metros. Y ver a mi papá salir de la neblina con esos plásticos, mira, era un efecto casi, casi de cine, ¿verdad? Y ver esa imagen, eso a mí me inspiraba muchísimo sin saber yo en ese momento que iba a ser escultor. Entonces, en esa misma línea, cuando ya empezó la agricultura y mi papá principalmente zanahoria, que era un cultivo que él sembraba mucho, era impresionante ver esas zanahorias de semillas que prácticamente ni se veían, chiquititicas, ver cómo la zanahoria iba engrosando, iba reventando la tierra. Entonces aquel fue como el motivo mayor de mi inspiración, porque yo siempre empecé a hacer semillas que germinaban y de dentro de esas semillas salían mujeres, salían hombres llenos de barba, salían eventos, porque al final de cuentas la semilla es eso, ¿verdad? Es un símbolo de esperanza y de ella sale la esperanza en sí de la humanidad, no es solo la forma. Y entonces durante muchísimos años hice semillas, me encantaba la semilla del durazno, no sé si le ha tomado parecer alguna vez una semilla de durazno ya cuando está seca, su forma es como un riñón, es muy bonita, es muy linda. Y entonces yo me imaginaba esa semilla abriéndose y de ella saliendo una figura humana, ¿me entiendes? Una germinación de la simbiosis del hombre y la naturaleza, que fue siempre un tema para mí. Eso lo trabajé por muchísimos años. Hay un dato importante que usted y que todas las personas que me están escuchando tienen que saber, que la psiquis de la persona se delata con su obra, ya sea en dibujo, pintura o escultura. O sea, un artista que logra soltar, digamos, las emociones psicológicas que él tiene, buenas o malas, eso no tiene ninguna importancia, buenas o malas, sobre el trabajo que está haciendo un paréntesis ahí, siempre y cuando la técnica de ese artista sea lo suficientemente limpia y buena como para transmitir eso, cierro comillas, cuando usted tiene ya un cierto dominio, un cierto manejo de las técnicas y los materiales, usted puede descargar psicológicamente lo que siente.
Cuando eso se logra, usted se da cuenta que la conexión psicológica del ser humano es muchísimo más grande de lo que usted piensa, porque problemas que te aquejan a vos también me aquejan a mí. Entonces ya hay una conexión. ¿Sí me explico? Entonces, qué sé yo, si usted tiene, está pasando un momento, ya sea por cuestiones de trato de otra persona o de trato de otras personas, o ya sea por situación de que a usted le falta comer cierto alimento que le da ese tipo digamos, de fortaleza emocional. Hay gente que por la falta de calcio, que por la falta de esto, por la falta de otro, se sienten tristes, agobiados. Pero digamos que fuera por el trato de una persona, que los dejó una novia, que nos dejó una novia, digamos, a usted, huyente, y a mí. Entonces yo hago una escultura en donde se refleja eso. Entonces, como usted está viviendo ese evento, usted se ve reflejado en la escultura, ¿sí me explico? Entonces hay temas emocionales que son muy universales, inclusive son muy heredados porque tu abuelo, tu bisabuelo tuvieron esos problemas emocionales que marcaron la memoria, digamos, la memoria genética de las personas y se transmite. Entonces, cuando usted crea una escultura, resubrayo lo anterior y tiene un buen manejo de la técnica, ha estudiado desde anatomía y ha estudiado inclusive, ¿por qué no?, las diferentes tendencias del arte a nivel mundial, usted puede transmitir eso en una escultura de manera que pueda tener un enganche, no con una, sino con miles de personas que pasan por eso mismo. Creo que la etapa de la que te hablé antes, o en la etapa que hablé antes, fue superada poco a poco, justamente por eso, porque conforme van pasando los años, tu percepción se va abriendo. Entonces, bueno, ya tuve la oportunidad de viajar a Europa en el 98 por primera vez y hacer todo un análisis, digamos, porque hay un dicho que dice que las personas que viajan y vuelven ya no son las mismas. Yo creo que eso no aplica a todos. Eso aplica a personas que tienen esa percepción y que están dispuestos a no ser los mismos. Porque yo conozco a un amigo que ha visto el mundo muchas veces, porque ese es un negocio curioso, porque él dice, mira, si vas a Europa y si vas a Francia y si vas a París, dice, anda para que veas, y se queda así patinando, anda para que veas ese chunche, ay, ¿cómo era? Chunche ese, ya de la Torre Eiffel. Entonces, sí, depende de tu percepción. Y bueno, tuve la oportunidad de viajar por Cuba. En Cuba nos varó un huracán, estuve 3 días en Cuba. El espectro de imagen que vos tenés se abre completamente. Si el mundo, aquel mundo gigantesco, se vuelve muy pequeño. Además, llegás, por ejemplo, muy cerca de mi pueblo hay un lugar que se llama Pacayas y es un pueblo campesino. Otra vez fui a montar una escultura a Islas Canarias y me percaté que la gente de Islas Canarias es exactamente igual a la gente de Pacayas. Mira, hasta el mismo vestuario, es más, hasta el mismo acento, aunque ellos hablan más como cubanos. Y entonces la percepción de los personajes, y no solo los personajes, sino las energías que se manejan en la sociedad, cambia completamente. Entonces empieza a interesar usted por otras cosas, por ejemplo, la sexualidad, por ejemplo, culturas anteriores. Para mí no existen las culturas antiguas. Para mí existe simplemente un eslabón que está más lejos, pero es lo mismo. O sea, yo creo que nos han pretendido un pensamiento que es aquella sociedad romana de, no, somos los mismos. Nos corre sangre romana por la sangre, nos corre sangre vikinga por las venas. Es decir, somos la misma sociedad que es tan antigua como la historia misma. No existen sociedades aisladas o sociedades antiguas. Solo es un eslabón, más lejos que el de ahora, pero es un eslabón. Y resulta que me empecé a interesar mucho por el tema indígena. Y bueno, instalé en Francia una obra que se llama El canto del chamán. Entonces, sí me imagino al indígena, pero es un personaje extraordinario.
Y en realidad no es así, en realidad los seres humanos, dígase indígenas, dígase egipcios, dígase romanos, siempre fuimos iguales, somos iguales, iguales, tuvimos las mismas penurias. El otro día escuché a un periodista chino que se dedica a rescatar 8.000 kilómetros de la muralla china que no están en ninguna parte, o sea, es una cosa que se cayó. Y dice que digamos, ellos tenían torres de vigías y en esas torres de vigías muchos de esos vigías morían ahí mismo y los enterraban cerca con sus cosas porque nunca más volvían a sus casas, a sus familias. Y encontraron cartas de ellos donde ellos, estamos hablando de la dinastía Ming, de esas dinastías que son muy, muy antiguas, son muy lejanas en el tiempo. Y en la carta decía, espero que mi esposa se encuentre bien. ¿Cómo estará mi hijo? Ya estará grande. O sea, es una carta que perfectamente se puede adaptar a un paraiseño o a un orotinense. ¿Sí me explico? O sea, no hay una línea de tiempo. Lo que hay es simplemente un pensamiento, un sentimiento y es el mismo que fue y que es y que será. No, no, eso no lo cambia. Entonces, yo simplemente idealicé al indígena, pero también he idealizado al hombre sabio, digamos, moderno, representado con grandes barbas, como muchos lo han hecho. eh, y me interesé por muchos, muchos más personajes, los niños. Ahora estoy muy interesado, que es mi etapa actual, en los animales. Entonces, probablemente todo esto termine con una mezcla de todos esos sentimientos en una obra, digamos, que mezcle todo. Sí, 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 una riqueza enorme, enorme, enorme. Inclusive el arte como arte está de moda desde los 90 en Europa, el arte latinoamericano. Usted sabe que en Europa idolatran a Chabela Vargas, a Frida Kahlo, a todos esos artistas, aun cuando hay digamos, escépticos que la han analizado la obra, digamos, latinoamericana y pues encuentran muchas cosas que no con ¿cómo te dijera? Muchas verdades bonitas, interesantes que también aplican. O sea, no es tampoco que seamos perfectos en nuestra apreciación artística. Estuve leyendo un poco un artículo de Ivar Saab, que era un alemán que vivió acá en Costa Rica algunos años, y él estuvo estudiando mucho a los huetares, que es una comunidad indígena de aquí, de esta zona donde yo vivo, y encontró datos que son sencillamente increíbles. Y voy a empezar con uno especialmente interesante que fue escrito por puño y letra de Hernán Cortés en México, cuando él logró tener contacto por primera vez con el rey mexica. Recordad que Hernán Cortés secuestró al rey mexica durante un tiempo y al punto que perdió el poder porque ya los demás dijeron, bueno, ahí lo llevaron, el hombre seguro está con él. Bueno, cuando él lo logró la primera vez, le preguntó que de dónde ellos habían tenido la sabiduría para crear no solo cosas, fenómenos que todavía siguen siendo y seguirán siendo fenómenos, como el calendario y también como el urbanismo, porque ellos tenían un urbanismo que era sencillamente increíble comparado con las ciudades más bellas del mundo. ¿De a dónde habían tenido ellos o de a dónde habían sacado ellos esa sabiduría? Pues la respuesta de ese rey es sencillamente es increíble y de ponerle los pelos de punta a cualquiera. La respuesta de él fue, esa sabiduría la obtuvimos del país de las esferas. ¿Qué te parece? Del país de las esferas. En aquel momento no se sabía cuál era ese país, pero hoy día se sabe que el país de las esferas en el mundo entero es Costa Rica. Aun cuando hay esferas en algunos otros lugares, en ninguno no es comparable como con la cantidad que hay en Costa Rica. ¿Eso qué quiere decir? Muy fácil. Costa Rica tiene una genética, tiene una memoria genética increíble. Bueno, las posibilidades nuestras son enormes. O sea, si usted simplemente con esa sola frase y usted a partir de las esferas, como lo hizo Jiménez de Heredia, que él por lo menos de forma contextual ha citado las esferas. Yo simplemente a mi chamán que hice en Francia, simplemente le puse una esfera entre las manos
sea, no hay nada más que decir. Ahí está la esfera entre sus manos y el hombre está cantando. Su báculo está lleno de hierbas que crecen por arriba del báculo y la pieza está hecha totalmente a mano, como un homenaje a las personas que hicieron esto. Otro dato interesante, digamos, como para explotarlo a nivel artístico, a nivel conceptual, cuando los más antiguos españoles o los primeros españoles llegaron acá, le preguntaron a los huetares que quién había hecho las esferas. Su respuesta fue muy curiosa, fue que desde los más antiguos nadie sabía quién las había hecho, que eso ya estaba ahí cuando ellos llegaron. Entonces, me explico, o sea, a nivel artístico, a nivel creativo, esto coloca un domo, digamos, sobre Costa Rica. Digamos, no hablemos de toda Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene una riqueza infinita, ¿verdad? Infinita. Pero coloquemos un domo sobre Costa Rica. En primer lugar, fue una sociedad que no desarrolló grandes ciudades. Y si te das cuenta que las sociedades que no desarrollaron grandes ciudades, como por ejemplo, como los australianos, estos indígenas australianos que tienen ese pelo morruco y que son negros como ceniza, esa gente es una de las gentes más antiguas sobre la faz de la tierra y ellos tampoco edificaron. Y tienen un profundo respeto por lo verde, por los árboles, por los ríos, por las montañas. Y Costa Rica, si usted viaja a Panamá, digamos, desde la ciudad de Panamá hasta llegar a la frontera, usted se da cuenta que salir de Panamá y entrar a Costa Rica es entrar a un verdor total. Es decir, que nosotros como ticos, a pesar de que hemos deforestado, pero aún así, usted viaja y usted viene y entra a la frontera y ve un cambio. O sea, nosotros seguimos amando la naturaleza. Nosotros seguimos amando la naturaleza. Entonces, mira, eso desde el punto de vista escultórico, desde el punto de vista artístico, es una fuente inagotable, es inagotable. Y si lo, digamos, veámoslo desde otro punto de vista, veámoslo desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que la gente compra? La gente compra lo que tiene un respaldo real. Como te dije antes, como te dije, cuando usted se refleja en una obra o una sociedad se refleja en una obra, que le llega a tocar su psique, que le llega a tener, que le llega a dar un contacto con sus propios pensamientos, sus propias inquietudes, sus propios dolores, sus llantos, ¿sí me explico? Entonces, Costa Rica, digamos, si usted explota esta serie de sentimientos, de edad, de un país tan increíble como Costa Rica, es inagotable. Es inagotable y sería eh, eh, a nivel económico sería muy fácil vender una obra que contextualice todo esto que te acabo de decir. Ok, yo creo que todo eso se da por un tecnicismo, más que todo por tecnicismo. ¿Por qué? Bueno, porque la semilla es una forma muy básica, es una forma muy sencilla. Yo supongo que a la mayoría de las personas que están escuchando esto, a vos y a la mayoría de las personas que están escuchando esto, podríamos hacer un experimento que, por cierto, voy a abrir ahorita unos paréntesis para contarles un experimento que hice con una escultura, pero digamos, un experimento sería que yo te doy un cuadrado, digamos, de plasticina o de arcilla y te lo doy en tus manos y te digo, hágame la forma que primero se le venga a la mente. Es muy probable que usted haga algo esferoide o una esfera o algo así digamos, algo esférico. Pues entonces, cuando yo empecé con eso, era muy fácil hacer esas formas esféricas, hacer esas semillas. Eso yo creo que todo artista hace lo que se le facilita, aún en sus épocas de maestría. ¿Sí me explico? Cuando un artista logra llegar a un nivel muy alto, sigue haciendo lo que se le facilita. Sí, pues hay gente que tiene una gran facilidad para el cuerpo humano, hay otra gente que tiene una gran facilidad para las luces, hay otra gente que tiene una gran facilidad para los animales. Yo creo que los artistas, todos hacemos lo que se nos facilita. Entonces, en ese proceso, si pudiéramos hacer una línea desde que yo empecé a hacer semillas, porque era muy fácil de hacerlas,
ocupaba muy poca herramienta, cualquier madera me servía, porque al ser una forma esferoide, no tiene, qué sé yo, por ejemplo, una mujer desnuda con el pelo al viento. Entonces, ese pelo requiere una madera especial, porque si no, la madera se va a quebrar, se va a reventar, ¿sí me explico? Pero una esfera, ¿no? Una esfera puede ser de cualquier madera, porque simplemente no tiene puntos flacos, no tiene puntos débiles. Ok, entonces ya cuando logré superar, recuerde que yo soy 100% autodidacta. Y a mí nadie sacó su tiempo y me enseñó nada. Yo aprendí todo solito. Cosa que no le recomiendo absolutamente a nadie. Es un error. Ese es un error de vida. Porque una persona que realmente quiere ser escultor, pintor, dibujante, tiene que buscarse un maestro. Tiene que aprender con un maestro porque va a perder la mitad de su vida resolviendo cosas que ya otros artistas resolvieron 1.000.000 de veces. Ese es un consejo para cualquier persona que esté empezando. Luego, cuando ya las semillas como que estaban controladas y ya podía hacer, ya hasta podía expresarme en las semillas, no solo batallar por la forma, sino ya podía darme el lujo de expresarme y ya empecé a hacer elementos más complejos. Y entonces ya empecé a hacer caras de viejos y las barbas primero eran muy compactas, ya después tenían pelos, ya la misma necesidad del material que yo usaba, tuve que cambiar de material porque o sea, el mismo material me iba diciendo que podía hacer cosas o mejores o que tenía que hacer cosas más básicas. Entonces, poco a poco fui llegando hasta lo que hago hoy día, que digamos ya hoy día tengo la facilidad de hacer casi cualquier cosa, casi cualquier cosa. Obviamente no con el acabado magistral, no con el color magistral, eso se logra o tal vez no lo logre nunca, ¿verdad? Igual la necesidad es una guía que va llevándote por la vida, tanto la necesidad económica como la necesidad espiritual y creativa. Entonces llegó un momento en que alguien me dijo, mira Fabio, necesito que me hagas, qué sé yo, me gustaría que me hicieras un santo. Entonces yo nunca me incliné por la obra sacra, pero las obras sacras son esculturas muy elaboradas y deben transmitir deben transmitir eso. O sea, usted no puede hacer un Cristo yacente muerto de la risa, no, tienes que controlar muchas emociones. Y el hacer algunas esculturas religiosas me metió ya en otro mundo, en el mundo del cuerpo completo y dedos. Ahí abro paréntesis aquí, yo chiquitito me corté un dedo de la mano izquierda, me falta el dedo índice de la mano izquierda. Entonces, emocionalmente ve como la obra escultórica y la obra artística siempre se refleja en las emociones del ser humano. Emocionalmente yo siempre escondí esa mano, siempre. Digamos, yo me tomaba una foto y yo escondía esa mano, pero ojalá que esa mano no saliera en ningún lado. Porque fue muy chiquitillo, entonces crié como un desgano por eso, ¿verdad? Más que algún muchachito ahí me dijo, mira, a las mujeres no les gusta eso, usted nunca va a tener novia y esas cosas tan, tan bonitas. Y fíjate que, entonces, en la escultura, yo escondí las manos por años y años y años. Es que el psique se refleja en la obra. Y entonces en la actualidad he tenido la oportunidad de mejorar mucho mis técnicas y ya ahora no le tengo miedo a nada. Entonces, no estoy diciendo que mi obra es magistral, estoy diciendo que intento hacer muchas cosas. Entonces puedo hacer desde un caballo hasta una bailarina, cualquier cosa. Ahora, como repito y repito, porque me suena un poco pedante el decir yo puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Puedo intentar hacer cualquier cosa. Ahora, en la pregunta, eh, llegué a ser, cuando llegué a Brotina, nadie me conocía y yo necesitaba urgentemente que la gente de aquí me conociera. Entonces yo tomé la decisión de ir a la municipalidad y le propuse al alcalde que estaba a unos 3, 4 meses de cumplir el centenario de hacer a un indígena para el parque. Entonces yo lo hice y yo lo regalé. Fue la pieza más, digamos, fue la primera pieza en piedra más grande que había hecho.
Esa era una pieza de 18 a 20 toneladas. Y entonces fue un sacrificio enorme de mi parte. Eso fue en el 2008. Pero a partir de ahí las puertas se me abrieron porque era como tener un rótulo de Fabio Brenes pegado en el Parque Central de Orotina. El trabajo se empezó a tardar y faltando un mes exactamente para el centenario, que fue el 8 de agosto del 2008, faltando un mes me dijeron sí, está bien, hagámoslo. Y fuimos con una vagoneta, trajimos la piedra y en un mes hice esa pieza que mide casi 4 metros de alto y pesó 18 toneladas. O sea, fue una locura. Pero a partir de ahí las cosas, digamos, monetariamente cambiaron. Y luego, cuando hice recientemente una obra que me encantó hacer fue la de Lisímaco. Lisímaco es la piedra más grande que hay en el país, una escultura más grande, digamos, en una sola piedra. Esa pieza pesó unas 30 toneladas y quedó pesando más de 20 toneladas al final, el trabajo terminado, y representa al gran poeta Lisímaco Chavarría. Esa se hizo en 4 meses. Y la diferencia en cuanto al acabado y la calidad de la obra se nota porque hubo más tiempo, más tranquilidad para hacer la obra. Lo último que estaba haciendo son animales. Me ha encantado hacer animales y me han abierto otra puerta, otra perspectiva. Y ha sido muy bonito eso. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, animales. Se hice un cocodrilo de 10 metros de largo que está en Tárcoles. Y con mi hijo Sebastián, eso fue una cosa muy linda porque después de ese evento, Sebastián ya se decidió a ser escultor y ya se ha entregado completamente a la cosa y es 1000 veces mejor que yo. Entonces eso marca una pauta en mi vida como escultor, de que uno de mis hijos tome la decisión y mantenga el estirpe, digamos, de escultor que inicié yo, porque antes que yo no había nadie en mi familia. Yo creo que la cultura, digamos, hay muchas formas de que las cosas se den a nivel de, digamos, de gestión cultural. Cuando yo llegué a Orotina, empezando nomás, a los 3 meses ya yo tenía 18 chiquillos entrenando bicicleta, que no existía aquí un grupo, digamos, formal. Y yo, bueno, yo soy tío de Gregory Brenes, el gran ciclista, entonces, yo era entrenador, no bueno, en esa época ya era entrenador federado de ciclismo montaña. Y entonces empecé eso igual que como empecé la escultura por una necesidad económica, empecé eso como una necesidad de tener amigos, de que la gente me conociera. Yo además soy de signo Leo y usted sabe que los Leos somos medios, así como que nos gusta empavonarnos. Y la necesidad de tener amigos y empecé con un grupito de 18 chiquillos y ya ahora en la actualidad todos son profesionales, todo el asunto, pero yo no sabía lo que estaba haciendo, era una cosa inconsciente, porque para eso mi esposa, que es profesora de ballet, ella estaba empezó a dar clases de ballet aquí en Orotina y que fue algo increíble porque ella dio clases a una sola niña, que nadie la conocía y nadie confiaba en ella, a una sola niña durante 2 años. Eso fue la cosa más increíble que yo he visto en toda mi vida. Y con el tiempo ya el ballet ya como que empezó a ser parte de la comunidad y empezó a ser como un atractivo eh, de élite. O sea, ya las chiquillas querían estar en el ballet, bueno, porque las de ballet de esas tenían plata, ¿verdad? Y esas son las más lindas y son las más flacas y son las más cargas, va bailando. Entonces, ve qué curioso cómo la gestión cultural tiene que ver con el cotidiano de la vida. Es un cotidiano de la vida. Si no es un cotidiano, no funciona. Y así nos fuimos yendo. Ya yo empecé a hacer carreras y de las carreras ya empezaron a venir ciclistas de todo el país y cosas. Y eso era parte de una gestión muy bonita. Entonces toda esa gente ya sabía que yo era escultor. Y entonces ya habían otros interesados cuando ya mi esposa decidió que no solo quería ballet, sino que también quería un ballet folclórico, que fue uno de los mejores ballets folclóricos que ha existido en este país. Eh, ya descubrimos que Orotina no tenía música folclórica, entonces yo me di a la tarea de escribir un disco de música folclórica que es un folclore totalmente diferente, es un folclore nacido, digamos,
de una vista aérea de un Cartago viviendo en Orotina. El orotinense ya tomaba como cosas simples y cotidianas un montón de cosas que para mí eran muy importantes y muy diferentes. Entonces todo eso lo logré poner en canciones y hice una produccioncita de unas 6, 7 canciones. En ese quehacer, llegaron muchos muchachos que fueron parte del ballet folclórico. Ahí ya salieron 2 muchachos que ya ellos se hicieron a su vez 2 ballet folclóricos más. ¿Me entiendes? O sea, viste cómo todo se fue disparando y ya las chiquillas de ballet ya querían hacer otras cosas y entonces ya eso dio a pie para que empezara a haber gimnasia. Y ya los ciclistas que yo había empezado, ellos se convirtieron, 2 o 3 se convirtieron en profesionales y entonces ya Orotina ya tenía un espacio a nivel nacional en el deporte del ciclismo también. Y a su vez todos esos ciclistas sabían pues que yo era escultor, que mi esposa era bailarina, hacíamos una carrera aquí en donde la gente, todo el mundo venía. De ahí nació la idea de hacer una peña cultural y ya empezaron a haber eventos en escuelas, en colegios, ya la gente me invitaba para que cantara en una graduación del cole, yo iba a cantar al hogar de ancianos, ya después se dio que ya no solo iba a eso, sino que la gente me decía, Fabio, es que queremos que usted vaya a una fiesta y que nos cante. Entonces todos esos invitados de esa fiesta, yo llegaba y me presentaba, buenas tardes, yo soy Fabio Brenes, soy escultor, pero cuando me dan pelota a cantar, me gusta cantar. Entonces, ¿me entiende cómo se fue extendiendo? Y te das cuenta de que un artista sin fama es muy complicado que salga adelante o trabaja en su propia proyección o simplemente no puede vivir de eso. Y ya de ese grupo de bailarines, un muchacho un día llegó y me preguntó, Fabio, es que yo me quiero hacer artista, ¿ves qué cosa tan bonita? Digo yo, ¿pero qué quieres hacer? Se llama Ricardo Vega. Ya y no sé, dice, no, no tengo idea, yo solo quiero ser artista. Y ya, bueno, entonces vea, empecemos por lo más barato. Cómprese papel y lápiz y empieza a dibujar. Para no cansarte con el cuento, bueno, hace muchos años, ya el chiquillo ya expuso en Miami, en Nueva York, y es un dibujante bastante perseverante, ¿verdad? Digamos que algún día va a llegar a ser muy bueno y en la actualidad ya ha hecho cosas interesantes. Entonces, viste cómo el quehacer cultural del gestor es simplemente permitir que todo suceda a su alrededor y, digamos, tener una tierra fértil para lo que sigue. Entonces, es así como hemos sido, digamos, nosotros, no solo parte de la cultura, sino protagonistas de la cultura, digamos, en la región. Ahora, cuando nosotros intentamos llevar a nuestro ballet a San José y nos dimos cuenta que los teatros simplemente eran impagables, que el Teatro Melico Salazar era impagable, que el teatro del Museo del Niño era impagable, $2,000 una hora, y eso era imposible. Entonces a mi esposa Mabel se le ocurre que por qué no hacer un festival aquí en Orotina. Y fíjate que ella hizo un festival donde yo puse un escenario con un plástico de esos negros de construcción de fondo, de telón. Ese fue el primer festival. Y celebramos, si más no me equivoco, el año pasado se celebró el 15º aniversario de ese festival, en donde aquí a Orotina vienen a participar todos los ballets del país y ya hemos tenido los recursos para convertir un gimnasio en un teatro, pero desaparece el gimnasio a punta de telas, mecates, luces. Usted llega y usted se siente en un teatro. Entonces la gestión cultural de nosotros ha sido un paso a paso, un paso lento, pero en una dirección muy segura. Nuestra peña cultural ha tenido aquí en el escenario un cuarteto compuesto por nicaragüenses, mexicanos y ticos, de un nivel que usted escucha a esa gente tocando de ahí y es un disco, es como escuchar un disco. Hemos tenido cantantes de todo tipo, desde metal hasta, y ya la peña tiene, déjame ver, este año que no sé si la iremos a poder hacer, pero ya sería el 7º año. Y entonces vuelvo a subrayar, proceso de un, de un gestor cultural, es un paso a paso y permitir que las cosas sucedan sin imposición y también con una mentalidad muy abierta, ¿verdad?
Y también siempre, yo creo que lo más importante, y es mi consejo para todas las personas que están en la gestión cultural y están en proceso de convertirse en artistas, en primer lugar, acepten si son o no son artistas. En segundo lugar, que siempre hay que buscar la manera más profesional de ser artista. O sea, no, eh, el artista autodidacta ya no tiene pretextos para estudiar. Ya hay tanta información en internet. Hay que tener en cuenta que Miguel Ángel y los artistas de su época, para poder entender ciertas cosas de los músculos y del cuerpo y los huesos, tenían que abrir cadáveres ellos mismos para ver cómo era la cosa. Ahora no, usted encuentra millones de imágenes. Así que si usted quiere ser artista, por favor, profesionalícese y no piense que su arte va a ser bueno en Costa Rica. Costa Rica es un país muy pequeño. Usted siempre tiene que pensar que el arte es de carácter. El arte tiene dos caracteres importantísimos, que es ser universal y ser intemporal. Entonces no puede pensar que, ay, qué bueno, ves que ve qué bonito que me quedó y ya aquí en Costa Rica ya yo soy respetado. No, no, no. Eso es a nivel del mundo y a nivel del tiempo. Eso es lo más básico, el aceptar qué tipo de aprendizaje has tenido, el aceptar si realmente tuviste fracasos o eso solo fueron lecciones fuertes. Yo creo que lo más importante que yo he aprendido es que nosotros como nación, a pesar de que somos muy pequeños, tenemos una memoria genética muy fuerte, escultórica, porque a lo largo de la historia Costa Rica ha tenido muy buenos escultores, y no solo buenos escultores, sino que escultores famosos, porque son dos cosas distintas, ¿verdad? El que alguien sea muy bueno o el que alguien sea muy famoso. Eso es fácil de entender cuando uno escucha un nombre como Manuel Alejandro. Manuel Alejandro ha sido uno de los más grandes compositores de la historia latinoamericana de la música y España, pero nadie sabe quién es Manuel Alejandro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay artistas que son muy, muy, muy buenos, pero que no son famosos. Yo creo que aceptar que la psiquis del ser humano es la que hace la diferencia en una obra de arte, que una obra de arte no es una forma, no es un cuerpo, no es un animal, es algo que se le escapa al ser humano. Ese es uno de los aprendizajes más grandes que uno puede tener. No obligar a ir más rápido de lo que uno tiene que ir. Cada persona tiene su propio ritmo, su propia velocidad y que no se le olvide a nadie que uno de los mayores aprendizajes que se puede dar, no solo en el arte, sino en cualquier campo de la vida, es que el camino es lo importante, no la meta, que disfruten el momento, el, que cada cosa que hagan lo hagan con muchísimo amor, porque al final y de cuentas es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, para mí, el mayor aprendizaje de todo es en primer lugar que la psiquis tiene mucho que ver y en segundo lugar que la técnica y la escuela están ahí, que ya hay artistas que ya resolvieron eso muchas veces y que hay que aceptar que lo más fácil es simplemente estudiarlos y ya. Eso se puede explicar con mucha facilidad con una sola escultura que hice, que tuve por mucho tiempo. Voy a hacer una imagen rápida de la obra. Era una mujer sentada, sus manos se metían en la tierra y de la tierra salía una especie de semilla o dígase capullo. Tenía una forma como de alcachofa. Ella se estaba abriendo y de la alcachofa, esta semilla o esta planta, le salía un hombre con un grito de dolor asomando parte del hombro, pero la cara que ella, yo no sé qué pasó, no sé qué me pasó a mí en el momento, pero aquella cara era de un sufrimiento y un dolor tremendo. Bueno, por muchos años no se vendió por obvias razones. Usted no mete a su casa algo que le represente sufrimiento y tristeza. Por muchos años no se vendió. La habíamos puesto en una galería en Monteverde y un día me llama el galerista y me dice que hay un señor que la quiere a toda costa, la pieza. Se vendió muy buen precio, muy, muy buen precio. Fue increíble. Bueno, me solucionó un montón de problemas económicos que yo tenía en aquel momento.
Pero la pregunta mía no fue, o sea, la pregunta inmediata mía fue, pero ¿quién rayos que compró esa escultura? O sea, yo quiero saber quién la compró y por qué la compró, porque yo entendía perfectamente, ya yo no la quería tener ni en la casa porque realmente me reflejaba mucho dolor. Inclusive, para que se haga una idea, esa obra se mandó para los Estados Unidos y el embalaje de esa obra costó un tercio de lo que costó la escultura. O sea, ese hombre invirtió un montón de plata. Entonces, yo quería entender quién era él. Era un señor muy mayor, ya unos tipo 80 años. Entonces, alguien le hizo la pregunta, él no hablaba español, y su respuesta fue increíble. Él era hijo de un sobreviviente del Holocausto en Alemania. Y esa obra le reflejaba a él absolutamente todo lo que su papá le reflejó, de dolor, de angustia y también de esperanza. Entonces, para que te entendas cómo funciona el arte, igual como hablábamos al principio, el arte es una seeking, una parte emocional que se comparte desde el artista y que se refleja en quién la adquiere, en quién la ve, en quién la tiene en la casa. Y pasa un fenómeno que eso me lo ha enseñado años y años de trabajo, que cuando usted viene y me quiere comprar una escultura y usted la ve y usted me dice, sí, está bonita, me gusta, sí, esa madera, pero usted no está seguro de lo que está haciendo. Mire, se la llevan y al mes me la están devolviendo. Es decir, la persona que compra una obra de arte tiene que comprarla totalmente convencida o para negociarla, digamos, pero tiene que comprarla completamente convencido de que le gusta realmente. Y gustar es una palabra muy grande. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque las personas que compran una pieza que desde que la ven dicen, ay, man, me encanta esa pieza, qué linda. Mire, esa gente cada año vuelven y cada año me dicen lo mismo. Vea, cada vez que la veo me gusta más. Entonces, eh, el arte no es un adorno, el arte no es un florero que usted compra para ponerlo encima del televisor, el arte no es esa mesita que adorna una esquina, no, no, el arte es parte de un sentimiento que usted tiene, dígase tristeza, dígase alegría, dígase amor, dígase odio. Eso es muy fácil de entender, pero es curioso porque también fue un proceso, ¿verdad? Igual que el proceso que me llevó a ser escultor. El otro día me di cuenta que Haití fue uno de los pueblos más bravos que ha existido en todo el Caribe. Inclusive fueron tan bravos, pero tan bravos esta gente, que esta gente se enfrentó al ejército francés en la antigüedad y los derrotaron y los sacaron de ahí. Esa es la gente de Haití, pero resulta que fueron manipulados y fueron llevados hasta lo que es hoy día Haití, ¿verdad? Un pueblo muy pobre, pues extremadamente pobre, y es lo que es hoy día. Yo creo que es muy fácil de entender lo que está pasando, tomando Haití como punto de partida. El modo de vida de las personas no es lo que las personas quieren. En realidad hay una voz en lo más profundo del ser humano que nos dice y nos ha dicho siempre cómo podemos nosotros ser felices y qué necesitamos para ser felices, qué es la base de la existencia, tomando como partida que el ser humano tiene un periodo de vida muy corto si es buena persona y muy largo si es un destructor, pero, desgraciadamente el ser humano, se ha dicho por muchísimos años que el ser humano es un animal de manada, perdón, que es un animal de costumbres, y yo agrego que es un animal de manada. ¿Por qué un animal de manada? Porque él no es capaz de caminar solo, él siempre va en manada y lo que haga la manada, por eso los artistas son como las ovejas negras que salen brincando y se van por las piedras y toda la demás manada dice, bueno, ay, pero ¿este qué le pasa? Se va a caer, se va a golpear, ¿por qué anda por ahí? Mira, ya en el año 500 antes de Cristo, ya en un escrito maravilloso de Buda que decía en 53 pequeños párrafos cómo el hombre podía vivir y usted lo escucha y eso fue escrito 500 años antes de Cristo y usted dice,
Hombre, sí, pues es que es tan fácil vivir, es tan sencillo vivir, ¿verdad? En este mundo que puede solucionarnos absolutamente todas nuestras necesidades, todas y a cada una de las personas. Lo que pasa es que una cosa es resolver tus necesidades y otra cosa es resolver tus ambiciones, ¿verdad? Esas son dos cosas muy distintas. Entonces, el ser humano, como es sordo a esa voz interior, a esa voz que le dice cómo puede ser feliz, entonces se busca atajos y se busca atajos que para el hombre son atajos, ¿verdad? Por ejemplo, las drogas. Entonces, al buscar ese tipo de atajos, le abrimos la oportunidad al peor enemigo que tiene la humanidad en la actual, que es las drogas. Y Latinoamérica es una finca que produce drogas para toda Europa y Estados Unidos. Si ese mercado no existiera, aquí nadie sembraría coca ni sembraría marihuana. Pero desgraciadamente todos estos países son solo un puente, el llamado puente de la coca, que solo empobrece, prostituye y colma de drogas a la gente porque el drogadicto es un dependiente, ¿verdad? Entonces, si yo puedo tener muchos dependientes, por ejemplo, si yo tengo un montón de viciosos de la escultura, digamos, qué bonito, digamos, yo tengo un montón de viciosos de la escultura, entre esos estás vos. Entonces vos decís, no puedo, tengo que hacer escultura. Bueno, venga, elígeme aquí. Y resulta que yo puedo controlar un grupo enorme de viciosos de la escultura y producir un montón de esculturas para mi beneficio. Entonces, tener viciosos, tener a gente hundida en las drogas, es parte de todo esto. O sea, no es el ser humano y su forma de vida, ¿no? No es el ser humano y lo que él desea hacer, no, es lo que los demás están haciendo porque el ser humano es un animal de manada. Si él fuera un ser individual, él diría, no, esto no me gusta, esto sí me gusta. Pero no, es muy fácil de controlar. Mira, el modo de vida de las personas, si pudiéramos liberarnos, porque nunca es tarde, igual las personas dicen, no, es que hoy día ya es muy diferente, hoy día no, hoy día es igual que ayer día y que antier día, o sea, la decisión es suya y usted como ser individual puede hacer un cambio en su propia vida, nadie más puede cambiar su vida, solo usted. Así que ya sea que seas banquero, ya sea que seas agricultor, ya sea que seas pescador o artista, solo usted mismo puede hacer un cambio en su propia vida, solo usted mismo puede enfrentar sus demonios, solo usted mismo puede viajar a hacer el viaje más importante que debe hacer todo ser humano, que es el viaje a su niñez, y cambiar todo lo que usted quiera y dejarlo allí y llegar a este momento tan libre como pueda y ser un ser creador, ser. Entonces, a menos de que toda la sociedad humana se transforme y se individualice y se espiritualice, no estoy hablando de religiones, no estoy hablando de corrientes filosóficas, nada, eso no, nada tiene que ver, eso ha nacido en la búsqueda, sino de transformarse uno mismo como ser humano y ver dentro de uno mismo y encontrar ese ser especial, ese ser creativo, ese ser bueno, porque todos tenemos más bondad que otra cosa. Este mundo no va a cambiar. Igual esta fase de la humanidad, que solo es una fase más, va a terminar como todas las anteriores. Es decir, ¿dónde están los romanos? Se destruyeron. ¿Dónde están los fenicios? Se destruyeron. ¿Dónde están los egipcios? Se destruyeron. Bueno, aquí estamos en otra etapa de la sociedad, un poco más agresiva, porque esto va a tardar unos 1000 años en recuperarse del plástico y otros contaminantes. Pero igual vamos a terminar destruyéndonos como sociedad. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que usted encuentre su ser individual, su ser interior, que sea una mejor persona. Lo demás, lo que está afuera, eso no va a cambiar, ni nadie lo va a cambiar. Hay, hay dos eventos importantísimos en el arte, digamos, escultórico nacional, pero importantísimos de un nivel de importancia enorme, sin precedentes, que es el fenómeno simposio que arrancó hace más o menos unos, déjame ver, creo que si mal no me equivoco, esto fue en los 90, que fue el primer simposio, lo hizo Edgar Zúñiga, el segundo lo había hecho yo en Cartago, por cierto, y ahí se vino dando una serie de simposios, ese fenómeno importantísimo a nivel del país. Y el segundo evento importantísimo, quizás más importante o una secuela de lo anterior, ha sido la exposición esta de los escultores heredianos.
Esta es un evento que marca un antes y un después. Desgraciadamente este año es un año curioso, convulso, ¿verdad? Pero la fe de todos los artistas, porque yo me sorprendí de ver la cantidad de artistas de todos los niveles y de todos los tipos que salieron, que nadie sabía ni que existían. Vea si es importante el nivel de este evento, que mucha gente que nadie sabíamos, nosotros creíamos que teníamos una comunidad pequeña y no fue así. Es una comunidad enorme y entre esa un grupo con una variedad de artistas, con una variedad de temas y materiales increíble, increíble. Hubieron escultores en hierro buenísimos, en madera, emergente, gente que está medio empezando a hacer cosas, y ese espacio generó la oportunidad para esa gente, es un espacio motivador, es un espacio generador, es, mira, para mí vital, vital, eso no debe desaparecer por ninguna razón. Debería, si los recursos no alcanzaran, hacerse cada 2, cada 3 años, pero no dejarlo, porque te lo repito, es un evento tan importante que marca un antes y un después. Bueno, este espacio Infolatino para mí es importantísimo porque aquí desde mi taller, desde mi humilde taller, es curioso porque anteayer me saturé de estar aquí y estaba harto de estar aquí y tuve que salir, irme a caminar, me fui a caminar con mis perros y después me caí en bicicleta y luego volví aquí y dije yo no, esto es como un amor, como el amor de la vida de uno, este espacio, probablemente aquí termine los años de mi vida y muy feliz, por cierto. Y de repente aparece este muchacho con esta tecnología y me escarba el alma para ver qué logra sacar de allí y hasta yo me sorprendo de lo que él logra sacar. Muchísimas gracias por el espacio, orgulloso de ver gente joven que va para arriba con proyectos tan importantes como estos y haciéndonos cada vez menos ticos, menos nicas, menos panas para convertirnos en más latinoamericanos unidos. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que este espacio permanezca por muchísimo tiempo y que le dé la oportunidad a muchísima gente más. Un abrazo y muchísimas gracias.